Y ahora pasamos a la primera entrevista que tenemos en línea a José Minarrieta, que él es doctor, secretario médico del Sindicato de Médicos del Uruguay. Bienvenido, José, a Santas Mañanas. Acá te habla Robert y Danisa. Muchas gracias por la invitación y bueno, buen día para ustedes también. Bueno, muchísimas gracias, José, por tener un tiempo para compartir acá con nuestras mañanas. José, estábamos, no es noticia ni mucho menos la crisis hídrica que tenemos en nuestro país. Y bueno, una de las propuestas que nos hacíamos desde el programa era poder hablar con alguien de la academia y también con el Sindicato Médico del Uruguay. Sin lugar a dudas, ¿qué posición? Tenemos una serie de preguntas o cómo abordar este tema que está arriba de la mesa del agua salada. Y una de las primeras preguntas que teníamos para hacerte desde el programa es ¿cuál es el impacto que tiene esta crisis hídrica, sabiendo que se está tomando agua salada en Montevideo y muchas zonas del área metropolitana, en las personas que tienen determinada patología a corto y largo plazo? Bueno, es un tema que, como tú decías, ¿no? Ya no es noticia, y que se va haciendo un poco costumbre y es parte del problema, ¿no? En realidad nosotros como sindicato, siempre esto es bueno aclararlo porque durante todos estos días, a nivel de prensa y bueno, en las radios, en las televisiones televisivas, en todos lados, opinan muchísimas personas sobre este tema de manera personal o representando organizaciones distintas, algunas que tienen que ver con lo sanitario, otras que no, y por lo tanto hay un repertorio muy variado y pienso que cuanto más voces entran, a veces sirve para aclarar y a veces sirve también para confundir y para que la gente no esté tan informada como debería estarlo, ¿no? Nosotros como Sindicato Médico de Uruguay no damos opiniones técnicas, porque no nos corresponde, o sea, desde el punto de vista de que podamos dar definiciones académicas o posturas académicas con respecto a esto, sino que más bien nos fijamos justamente en cuáles son las posturas y cuáles son las opiniones de los que a nivel de la academia opinan, los toxicólogos, los nefrólogos, los cardiólogos, las sociedades científicas que los agrupan, y como digamos colectivos de profesionales nos parece que son los que tienen que hacer referencia porque tienen una visión técnico-sanitaria del asunto. Nosotros como gremio, sin duda, recogiendo esas opiniones, decimos algo que todos sabemos, y es que no puede ser beneficioso el aumento del contenido de cloruro de sodio en el agua. Eso es indudable, y si bien se ha cargado como el eufemismo, ¿no? Hemos escuchado agua potable, agua bebible, agua segura, y ya la profusión de conceptos y de definiciones genera en la gente desconfianza y dudas, porque se empiezan a confundir los términos. Evidentemente, más allá de la forma que lo llamemos, el agua que sale de las canillas en este momento en el área metropolitana tiene solutos que pueden ser perjudiciales para la salud. Eso es una realidad incontrastable. Todos los médicos recomendamos a las personas que consuman una cantidad de sodio menor para controlar su presión arterial, para las personas que no son hipertensas y sobre todo para las que lo son, o para los que tienen enfermedades renales, o para los que toman corticoides en forma crónica, un montón de grupos de personas, que son mucha cantidad, que se perjudicarían de la ingesta del agua que está saliendo por la canilla. Eso es una realidad. Y por lo tanto, como gremio médico decimos, primero, que recomendamos a las personas que no tomen esa agua, que entendemos que de alguna manera el Estado tiene que proveer agua potable para todas las personas, en los lugares de trabajo, por ejemplo, y que vemos que eso también tiene una consecuencia en el sentido de que de alguna manera en este momento la provisión de agua potable está básicamente privatizada, porque estamos consumiendo agua comprada a privados. Y bueno, eso es parte de la realidad y no tenemos otra postura que recomendar
que se tome justamente agua embotellada por ese motivo. Más allá de cuestiones técnicas más complejas que se han hablado, como el tema de los trialometanos, y más allá de esto, como hacer un tema que abarca tanta gente, obviamente es un tema político, porque es un tema político porque nos involucra a todos, y por lo tanto es un tema político, y bueno, y empieza a jugar ahí los intereses políticos que están siempre en juego, y empieza a a tomarse posturas que tienen más que ver con lo político, en el sentido de lo partidario, de la postura que asume cada uno frente a esta crisis, que con lo sanitario que tenemos que debe primar. Porque la búsqueda de culpables podrá ser necesaria en algún momento, pero en este momento lo más necesario es proveer agua a las personas, independientemente de quiénes han sido o quiénes han sido los responsables de haber llegado a esta situación. Eso es un poco lo que pensamos nosotros. Excelente, José. Ahí, tú mencionabas un montón de cosas y entre las preguntas que tenemos, nosotros queremos saber o cómo puede resolver o qué posición tiene el SMU referente a esas familias, niños de bajos recursos que no pueden acceder a agua embotellada. ¿Qué soluciones? Sí, es clarísimo que los sectores más vulnerables, que además tienen otros elementos que afectan su salud, no solamente el agua, las carencias alimentarias, las carencias de vivienda, las carencias para calefaccionarse, etcétera. No podemos sumarle otra cuestión, perjudicial, como es que tengan que consumir un agua que no solamente tiene un sabor, porque no es solamente un tema de sabor, ¿no? Es otra cosa que también es importante decir, sino que tienen contenido que podría ser nocivo para su salud. Eso es, para nosotros no hay ninguna duda de que es el Estado, de la manera que sea, y ahí deja de tener importancia si es una intendencia, si es un ministerio, si es quién es, pero alguien, el Estado, debe proveer a las personas del agua para el consumo diario en la cantidad y en la calidad adecuada y sin costo, o digamos adecuando el costo a las posibilidades de las personas, y que no sea por un tema de costos que dejan de consumir el agua que deben consumir. Eso creo que ahí no hay posibilidad de dos posturas, ¿no? Bien. Otra de lo que nosotros veníamos viendo desde el programa también es que por allá por junio se conformó un GACH, un grupo asesor médico para este tema en concreto, y que lo que recomendaban, elevaron un informe a salud pública, que no se sigan subiendo los niveles de sodio, en vista de que, bueno, ahora llovió hace un par de días, pero claro, si esto se agudiza, es inevitable poder subir los niveles de sodio según lo que se ha transmitido desde el Poder Ejecutivo. Y ahí lo atamos con una pregunta de que si no llueve, se planteaba que el agua iba a dejar de ser bebible. ¿Qué significa que el agua sea bebible? Porque hay una brecha ahí de que mucha gente, me ha pasado a mí en particular, yo soy del interior, pero cada tanto viajo a Montevideo y está tomando el agua de la canilla porque se pronunció, se dijo que era bebible y que bueno, que como tenía un poquito de sal, pero no pasaba nada. Claro. A ver, el término bebible, que es un término, digamos, que en esta cuestión del agua y del consumo de agua aparece ahora como un término nuevo. Bebibles son los líquidos, cualquier líquido, un veneno bebible, o sea, que se puede tomar, que uno puede ponerlo en un vaso y beberlo. Yo no tengo otra acepción de la palabra bebible, que es una sustancia que está en estado líquido y por lo tanto puede beberse, y eso no tiene ningún concepto implícito sobre su calidad. El agua que debemos tomar es agua potable. ¿Qué quiere decir agua potable? Sabemos que no es la fórmula químicamente pura H2O, que es agua que tiene alguna cantidad de solutos que se acepta
hasta cierto grado cada uno de ellos para que no sea tóxico. Y está definida por normas internacionales y está definida en el Uruguay por la OCE y por el Ministerio de Salud. Lo que realmente resulta difícil de comprender es que si uno tiene un parámetro y dice este parámetro para que el agua sea potable no debe ser mayor a tanto, y empieza a subir el parámetro para que entre dentro de lo que se clasifica como potabilidad, no, digamos, nos estamos haciendo como una trampa al solitario, porque lo que importa no es el número, lo que importa es que el agua no tenga solutos que en una concentración que pueda ser perjudicial para la persona. O sea, es como una discusión un poco circular, que no va a la profundidad del tema. Independientemente de cuál podría ser la solución para el tema del agua, que por supuesto nuestro sindicato no tiene postura sobre eso porque no es nuestra expertise y no nos dedicamos a eso, e independientemente de quién tenga la culpa de lo que pasó, que parece ser como que nos pasa mucho en nuestra sociedad, que como que se transforma en el tema más importante, resolver quién tiene la culpa, como si resolver quién tiene la culpa cambiara algo de la realidad. Y la discusión se vuelca, uno lo ve a nivel de los medios y lo ve a nivel de las redes. La discusión se vuelca a quién tiene la culpa. Y quién tiene la culpa en este momento no ayuda. Por supuesto que cada uno tendrá su conclusión de quién es responsabilidad o quién tiene mayor o menor responsabilidad. Pero no aporta eso a que el agua mejore. Y nos parece que todas las acciones deberían ir dirigidas ahora o lograr que el agua mejore, que depende, sabemos, mucho de la lluvia, y por otro lado, proveer de agua potable a las personas. Esas son las preocupaciones que tienen que estar centrando todos los esfuerzos de todos los involucrados, como te decía, intendencias, ministerios, direcciones nacionales, etcétera, y no la discusión que tiene más que ver con el cobro de culpabilidades, que no es momento, me parece. Y eso es una preocupación personal para mí, que lo veo siempre, de que la discusión se vuelca hacia ese lugar. Exacto, no hay que buscar los culpables, sino buscar la solución, sin lugar a dudas. José, nosotros también ahí tenemos alguna otra pregunta, pero Sí. Habíamos estado buscando alguna información y vimos que la Organización de las Naciones Unidas también se pronunció referente a Uruguay y estaba pidiendo de alguna manera que se pueda garantizar el agua potable para toda la población. Y ahí nosotros queremos hacer una última pregunta para ir redondeando. Sí. Si crees que se ha manejado este problema bastante grande con la responsabilidad que tenía que llevar. Y bueno, la verdad que a uno esto lo voy a opinar como ciudadano, ¿no? Porque yo también tomo agua y digo, me afectan obviamente las mismas cosas que el resto. No, yo creo que no ha sido manejado ni el aspecto comunicacional, ni hay como una tendencia, me da la impresión, sobre todo por parte del Poder Ejecutivo, de restarle importancia al tema y adjudicar bueno, si no llueve no tenemos otra, una postura medio así, y no informar adecuadamente, sobre todo en las primeras etapas. Ahora, por supuesto que eso es algo que no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo que está pasando, la gente se ha ido informando y conoce la situación, pero costó mucho que se diera. Y además, debió ser, así como pasó en la pandemia, que con todos los errores que también se cometieron, pero había una crisis sanitaria y de alguna manera toda la gente se puso al servicio de informar, de no desinformar, y los actores políticos de primer nivel se pusieron al frente de la situación, equivocados o no, cometiendo errores, cometiendo aciertos, pero se pusieron al frente de la situación. Y yo tengo la sensación de que sobre todo en las primeras semanas de esta crisis hubo como nadie se quiso hacer cargo de esta situación. Y digamos,
conferencias de prensa diarias y aquellas situaciones en las que estábamos todo el tiempo desde los poderes públicos del Estado informando, repito, bien o mal hecho, pero haciéndolo, me parece que acá hubo como una prescindencia de la situación durante muchas semanas, tratando como de restarle importancia, incluso con actores importantes de todos lados, de la política, diciendo, yo en mi casa tomo agua, yo me hago el mate, o sea, cosas que realmente que son complejas, porque si estamos diciendo que puede ser perjudicial, sobre todo en algunos sectores, que personas referentes salgan a decir que está todo bien, que es un poquito de sal en el agua, que no es nada, que se está haciendo lío por algo que no es tan importante, es un mensaje realmente complicado y ahí yo creo que había un manejo que está más pensando en cálculos electorales que en la crisis real sanitaria que tenemos, real y potencial, porque hay una cosa que también hay que tener en cuenta: el daño no se mide solamente en el hoy, también se mide en la salud intervienen tantos factores en la salud de las personas. Es difícil aislar un solo factor como la cantidad de sol en el agua y adjudicarle cosas, pero sin duda que eso es porque influye, como influyen todos los demás. Entonces me parece que hubo ahí como una prescindencia de los poderes públicos en algún momento de asumir la conducción de la salida y las posibles salidas de esta situación crítica. José, una preguntita volviendo un poco a la calidad del agua. Porque generalmente hablamos de la calidad de agua y hablamos de las sales en el agua, hablamos los niveles de sodio, cloruro, pero otro tema que está son los trialometanos que surgen en el proceso de potabilización propia del agua. Y quería preguntarte un poco si se conoce un poco el efecto que pueden tener o la peligrosidad para la salud de este tipo de compuestos. Bueno, ahí bueno, yo sé que ustedes van a hablar con la doctora Negrín, que es toxicóloga, por lo tanto sobre esto va a opinar técnicamente qué es lo que corresponde. Yo lo que sí me animo a decir es que independientemente, o sea, que no hay estudios que demuestren cosas a veces porque uno no expone voluntariamente a una población a determinada sustancia y después se fija si la hace bien o la hace mal. Es un estudio que sería éticamente reprochable. Son conceptos teóricos a partir del conocimiento de las sustancias que se plantean que podrían tener relación con algunas enfermedades o esa sea como se manejó en mujeres embarazadas, en sus recién nacidos, que realmente yo no estoy capacitado para decir si eso es efectivamente, demostradamente peligroso o no. Pero si existe la potencialidad de peligro, o sea, si hay técnicos que opinan que esto podría ser peligroso, no podemos esperar a que el efecto de ese peligro se produzca para decir, sí, teníamos razón. No, lo que hay que hacer es evitar la exposición. Uno no se expone a algo que puede ser y que muchas personas técnicamente capacitadas opinan que puede tener un riesgo, simplemente porque no está demostrado que ese riesgo termine en una enfermedad. Tiene que evitar la exposición a sustancias de las que no se conoce o se sospecha que puedan tener efectos nocivos. No sé si fue muy circular el razonamiento, pero me parece que es importante eso. No hay demostraciones, no hay estudios de poblaciones que unas se le hayan expuesto a trialometanos y otras no. Y uno puede hacer una comparación. No es un estudio que podría hacerse, porque no se puede exponer a la gente a una sustancia potencialmente peligrosa solo para ver si efectivamente le hace mal. ¿Se entiende? Simplemente, si hay algo que se entiende que es potencialmente peligroso, hay que evitarlo, y ya está. Y entonces me parece que ese es el razonamiento que hay que hacer. Porque hay cosas que, aunque no estén demostradas, si son peligrosas hay que evitarlas.
Clarito, José. Bueno, nos estamos quedando ya con poco tiempo. Una cosita más, José, para aquella población que del área metropolitana está tomando el agua de la canilla o cree que no le va a hacer nada, un pequeño mensaje que le puedas dejar. Bueno, sí, yo creo que es complicado el mensaje porque el mensaje en realidad sería que las personas tomen agua embotellada de buena calidad. Incluso el Ministerio ha sacado cuáles son las que están autorizadas. Lo que pasa que uno entiende que puede haber poblaciones que no accedan por un motivo económico. Esas poblaciones tienen que reclamar y tienen que buscar en el Estado, en los organismos que están destinados a ese fin, la provisión de agua potable. Yo voy a contar simplemente una mínima anécdota. Hicimos una visita al Hospital Vilardebó hace unos días, en el marco de visitas que estamos haciendo a algunos centros sanitarios, pensando en el tema de rendición de cuentas, y en el Hospital Vilardebó los pacientes solo tienen agua potable para tomar la medicación. Todo el resto toman agua de OCE. Estamos hablando de un centro de salud del Estado, donde hay más de 200 personas internadas. Tienen máquinas de esas de calentar agua para el mate, que están directamente conectadas a la cañería de OCE y por lo tanto toman mate con agua de OCE. Entonces, quisiera dejar esa reflexión porque realmente hay una responsabilidad fuerte del Estado ahí y creemos que ahí es donde hay que apuntar para comenzar a solucionar. Hay algunos sectores que son especialmente vulnerables. Exacto. José, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que nos vamos con un montón de información y bueno, esperamos tenerte sí para alguna que otra entrevista en el futuro. Cuando quieran, a las órdenes. Un abrazo grande. José Minarrieta, secretario médico del SMU, Clarito.